Bueno, cuando Skinner se tira arriba del container, el container está detenido. Entonces yo le pregunto a ustedes, si no está girando, ¿cuánto es el L inicial? 0. Pero después sucede que Skinner empieza a hacer círculos arriba del container, ¿sí? Y el container gira también. Pero la pregunta es, primero pongamos de acuerdo que esto está respetando la ley de la física, ¿sí? Lo tenemos que dar una interpretación. ¿Cómo puede ser? Lo que se observa es que Skinner gira, da vueltas mucho más rápido que el container, ¿sí? ¿Sí? ¿Está bien? Al principio, los primeros segundos son lo clave, ¿sí? ¿Está bien? Hace una circunferencia, ¿no? Va caminando ahí. ¿Cuál es el L que aporta Skinner? El L de Skinner apunta hacia abajo o hacia arriba. Hacia arriba. Gira, fíjate, horario. Por la regla de mano derecha. Creo que ustedes me están viendo, ¿no? En mi pantalla. Fíjate que si vos cerrás la mano en la dirección de giro de Skinner, el dedo gordo te queda apuntando hacia abajo. ¿Sí? O si lo pensás desde el punto de vista de las agujas del reloj, el antiguo reloj, está girando horario. Entonces el L es negativo. ¿Estás de acuerdo, Julián? ¿Podemos hacer de vuelta cómo cierro la mano? Que no lo veo. A ver, vos tenés que fijar mi video. Si no me estás viendo ahí, tenés que agarrar mi video, estoy hablando Sí, y no lo fijar. estaba viendo, ahora lo veo. Dale. Entonces fíjate que Skinner está girando así, hacia este movimiento. Entonces el dedo gordo te queda hacia abajo. ¿Está bien? Ah, ya Como yo entendí. estoy girando Puedo las ver. agujas del reloj, estoy girando la mano en el sentido de las agujas del reloj, te queda. Hacelo vos con tu mano, ¿sí? Porque capaz que te resulta difícil verme a Sí, lo mí estoy haciendo. Lo estoy enfrentado, haciendo. ¿sí? Hay un monstruo acá en mi casa. Bueno, esto estaba girando así, tenía el eje de rotación. Así. Entonces el L de Skinner apunta hacia abajo. Es el L de Skinner, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, fíjate que el container, ¿para qué lado gira? Y por lo tanto su L, ¿para dónde apunta? Para Para arriba está arriba. girando a la izquierda, Para ¿no? arriba, Lo sí, contrario de la esquina. para arriba. ¿Y cuánto de grande lo hago? Porque el container tiene mucha inercia, es mucho más masivo. Mirá, fíjate que es mucho más largo también. Tendría un momento de inercia enorme. Entonces, el L, ¿cuánto sería de largo? Mucho, poco, nada. ¿Qué opinan? El momento de inercia es mucho. La pregunta es, L, ¿de largo qué vector lo hago? Hacia arriba. ¿Es muy largo, es muy grande, es muy pequeño? ¿Qué opinan sobre el L? Porque hemos dicho que L dependía del momento de inercia y la velocidad angular. Entonces tiene que ser largo. El momento de inercia es grande para el L del container.
La inercia es gigante. Pero no depende solamente de la inercia. ¿De qué más La depende? velocidad De angular. la velocidad angular. Entonces, la velocidad angular, fíjate que la del container es pequeña. ¿Sí? Comparada con la velocidad de giro de Skinner, que da varias vueltas, da 2 vueltas en la filmación, mientras que el container no da ni siquiera media vuelta, ¿no? ¿Está bien? Lo que quería hacer era cambiar la orientación del container para que no le caigan pianos a Rafa. ¿Sí? Entonces, acá la velocidad angular es pequeña, ¿sí? Pequeñita, podemos hacerla más pequeña para que se entienda que es pequeñita, ¿sí? Ahora, yo puedo decir que L inicial y L final son iguales, porque faltaría entonces decir, bueno, el L total al final, el L final, va a ser la suma de lo que aporte Skinner y el container. El container apunta, me dijeron, hacia arriba. Este sería el L del container. Entonces, el L del container es positivo, menos el L de Skinner. La pregunta es, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto tiene que dar? Si se conserva L. ¿Cuánto debería darme? L final tiene que ser L del contenedor menos el de esquina, ¿no debería ser más? El L del container, ¿quién debería ser mayor? El de container, pero no debería ser el L del container más el de Skinner ¿Y Skinner para dónde apunta? para abajo. Entonces, ¿qué signo tiene? Ah, negativo. Negativo. El L del container es positivo. Entonces, por eso puse así. Puse así porque con el signo correspondiente acá a lo que estamos viendo, a la regla de mano derecha. La pregunta es, ¿cuánto da esto? Si se conserva L, ¿cuánto era inicialmente L? El inicial, si se conserva el inicial. ¿Y cuánto da? ¿Cuánto tendría que dar Tiene la que ser cero. diferencia? Cero. Tendría que dar Inercia. cero. Entonces tendrían que ser iguales. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Por qué? Porque el L de Skinner tiene poca inercia, él tiene poca inercia, no es una persona muy masiva, pero gira a gran velocidad angular, ¿sí? Comparado con el container. ¿Sí? Entonces acá pongo una velocidad angular mayor, ¿sí? Solamente puede decir eso si no hay torques externos. ¿Hay torques externos? Bueno, ¿hay fuerzas entre Skinner y el container? Sí. Hay una tensión también que podés decir acá. Hay un peso. Bueno, lo de la tensión y el peso se parece a lo de la esfera del primer ejemplo. No harían torque. Pero ahora, ¿hay fuerzas entre Skinner y el container? Sí. Sí, Hay pues, normal y fuerza de rozamiento. Pero, ¿qué podemos decir? ¿Qué te interesa a vos? Que los torques sean externos. Externos. Si tu sistema vos lo definís como Skinner y el container, las fuerzas que se hagan entre ellos dos son fuerzas internas. Así que vos te interesan los torques externos, no las fuerzas entre los cuerpos que vos definís como tu sistema. ¿Sí? Entonces, los torques externos tenés que demostrarlo vos, son cero. Tenés que decir, bueno, el torque del peso es cero. El torque de la tensión es cero. Si acá hay una fuerza de rozamiento estática, porque es con el zapato, hay una normal de Skinner, hay un peso de Skinner. Bueno, todos estos decís que son fuerzas, y los aclarás, son fuerzas internas entre el sistema, porque en el container también va a recibir una fuerza de rozamiento. El container, fíjate que justamente el container gira por la fuerza de rozamiento que le hace Skinner, ¿no? El container gira en ese sentido, por la fuerza, gracias a la fuerza de rozamiento, ¿no? ¿No? Fíjate que la fuerza de rozamiento que le hace Skinner al piso es hacia atrás, hacia donde él va empujando el container atrás con su suela. Entonces, pero son fuerzas internas, porque Skinner y el container son un mismo sistema.
Bueno, hay varios ejemplos más, se pueden seguir dando ejemplos. Están los ejemplos que expliqué de la teoría. Ahora con Marce van a hacer más ejemplos, ¿sí? Van a hacer 2 ejemplitos más. ¿Sí? Pero la idea sería, partí siempre de la ecuación de la sumatoria de torques es igual a la variación del momento angular. Demostrar que si no hay torques externos, se conserva L, pero lo tenés que demostrar. Y después aplicar el principio de conservación, ¿sí? Que básicamente va a ser este. Como son sólidos rígidos que tratamos, son el momento de inercia por la velocidad angular. La formulita esa, la de hoy, si querés es esa, no hay más, ¿sí? No hay nada más nuevo. Todo lo que vimos de momento de inercia, torque, son de las clases pasadas, ¿sí? Entonces, si querés la clase fuerte fue la primera. En la clase pasada vimos rototraslación, pero fue si querés ver lo que ya vimos en esta primera clase de que las energías cinéticas de rotación son la de traslación y la rotación pura. Hoy vimos momento angular y vimos esta formulita nueva, ¿sí? Hay que estar ducho con los signos, con la regla de mano derecha, con ver si es horario, antihorario, sí, también, eso sí. Pero también ya lo vimos con el torque, es la misma operación matemática. Pero bueno, entonces, ¿no? No es tampoco tantas cosas nuevas. Y vas a ver que los ejercicios salen, porque la formulita es simple, es esa, es una igualdad entre 4 miembros. Así que si te da 3, sacás la incógnita. Básicamente va a ser así los problemas, ¿sí? Así que bueno. ¿Ya Marce está preparado? Profe, Ahí estaba Sí, te acomodando el escucho. pizarrón, ya estamos. Te escucho, Julián. ¿puedo hacer unas preguntas? Sí. Yo tengo puesto que la sumatoria del torque es igual a la diferencia de movimiento angular total. Pero yo tengo puesto que en el video que usted subió de la clase de hoy, que subió ayer, anteayer, Sí. es el movimiento angular sobre la diferencia de tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. La fórmula es esta. Y la fórmula es esta. Si querés, se puede escribir así. No es un matemático no le gustaría que lo escribamos así, pero se puede escribir para que entiendas que hablamos de una diferencia. Porque delta y diferencial son cosas que se parecen, ¿no? Esta es la fórmula que tiene que estar tanto en la teoría como que vimos hoy. Si di otra cosa, está mal. ¿Está bien? En la teoría di esta. Y de hoy también. No sé qué. Pues yo pregunto porque, primero porque yo recién entendí que decía que no había diferencia de tiempo en la fórmula. Y tampoco entiendo dónde está la diferencia de Bueno, tiempo, si es que no se supone que nos sí, tienen que dar en un ejercicio la diferencia de tiempo y si no venía a 2 segundos, sea así, a fí- 4 horas así. claro, fíjate una cosita. Si hay un torque externo, cambia L. Bueno, cuánto cambia L dependerá cuánto tiempo pase. Sí, eso sí. Pero ahora, si el torque externo es 0, L no cambia. Pasa 1 segundo, sigue siendo lo mismo. Pasan 2 segundos, sigue siendo lo mismo. El delta del tiempo no juega ningún factor. Miralo matemáticamente. Delta L sobre delta T. Esto lo igualás a 0. Bueno, pasá delta T para otro lado. 0 por delta T te da 0. O sea, te queda que delta L es 0. Lo que no significa que L sea 0, sino significa que la diferencia es 0. Y si la diferencia es 0 es porque L final es igual a L inicial. ¿Sí? Sí, yo tenía eso, no me le quería preguntar porque me confundía la parte del tiempo. Claro, bueno, el tiempo, cuando los torques externos son 0, no tiene sentido ponerlo porque si te dice que no cambia, no cambia. No cambia ni 1 segundo, ni 3 segundos, ni 1 minuto después. ¿Sí? Matemáticamente sería que el delta t se te anula con el 0. ¿Sí? 0 por delta t, 0. Cuando haces las del despeje del L. ¿Sí? A ver el pizarrón, ya se ve perfecto. ¿Se ve bien? Fijé en el video de Marcelo ahora. Ahí está. Bueno. Hola a todos.
Lo que vamos a ver hoy va a ser el ejercicio 32, que lo comparto. ¿Ya me pusiste a mí, Leo? Ahí está. Ahí lo compartimos el ejercicio. Ahí lo tienen. ¿Lo leen todos? Sí, se lee. Bueno. Igual yo soy medio cabezón y soy medio chicatón, así que voy a ver si lo puedo ampliar un poco más. Ahí se ve mejor todavía, ¿no? Demasiado grande. Ahí me gustó. A ver, ¿qué es lo que dice el ejercicio 32? Te dice que un estudiante se sienta sobre un banco rotatorio libremente sosteniendo dos mancuernas, cada una de 3 kilos de masa. Cuando el estudiante extiende los brazos horizontalmente, hace referencia a la figura, las mancuernas están a 1 metro del eje de rotación, y el estudiante da vueltas con una velocidad angular de 0,75 radianes por segundo. El momento de inercia del estudiante más el banco es de 3 kilogramos al cuadrado y se supone constante. El estudiante jala las mancuernas horizontalmente hacia adentro en una posición de 0,3 metros del eje de rotación, y lo que te pide es que encuentre la nueva velocidad angular del estudiante y encuentre la energía cinética del sistema rotatorio antes y después de jalar la mancuerna hacia adentro. Se lo dejo un minutito para que lo vean todos y ahora lo empezamos a plantear. Dale. ¿Todos tomaron nota? Sí. Bueno. Vamos a dejar un cachito la pantalla. A ver. Ahí se más entero. Fíjense que me están dando como datos. Este es el ejercicio 32. ¿Qué datos me están dando? A ver. ¿Qué datos me están dando? ¿Hacia dónde gira el banco? Primero me están dando las masas, que son las masas de las mancuernas. ¿Cómo son las masas de las mancuernas entre sí? Son iguales. Después, ¿qué otro dato me están dando? ¿Lo escucho bajito o yo tengo bajo volumen? Ahí está. Me están dando las distancias que tiene inicialmente la mancuerna respecto al eje de rotación, que para los dos casos va a ser lo mismo, que es 1 metro. Como dijeron por ahí, la velocidad angular inicial que tengo, que es 0,75 radianes por segundo. ¿Y qué otro dato me están dando también?
Qué silencio, ¿qué pasó? Hay un dato fundamental que me están dando. A ver si le... Me están dando la inercia del estudiante más el banco. Entonces vamos a llamar I sub E más B, que te dice que son 3 kilogramos al cuadrado. Y el otro dato que me dan es la longitud al final, la distancia respecto al eje que van a tener al final las mancuerdas. Profe, ¿me Que escucha va a ahora? ser en los dos casos. Ahora sí te escucho. Ah, no me están ¿No te dando. escuchaba? Sí. Ah, no, por eso me llamó la atención que no respondiera nadie. Y lo que te están pidiendo es la velocidad angular final del sistema. Y lo otro que te están pidiendo es la energía cinética inicial y la final del sistema. Profe, ¿cómo son los datos? ¿La inercia total no era? Discúlpame. ¿Cómo eran los datos de la inercia y lo del otro? ¿La que está abajo? La inercia, lo que te están dando como dato es la inercia del estudiante más del banco. Eso te lo dan como dato. Sería la inercia total. Del estudiante más del banco, pero aparte tenés la de las mancuernas. No las tenés ahí incluidas. Si te refería a eso, lo que te está faltando como dato, que es una cosa que lo tenés que averiguar, lo podés averiguar, es la inercia de las mancuernas. Y me adelanto, pues ya que justamente me diste el pie. ¿Cómo va a ser la inercia de las mancuernas? ¿Se va a mantener constante o va a variar? Me estoy adelantando, pero me diste el pie justo. Y creo que cambia, porque en un momento cambia la posición de las mancuernas. Creo que eso afecta a la velocidad. Exactamente, muy bien, Julián. Varía, y varía porque te varía fundamentalmente, es decir, hablamos de inercia, y si nosotros consideramos la mancuerda como objetos puntuales, acordate que es igual a la masa por la distancia al eje al cuadrado. Fíjate que la masa no te va a variar de las mancuerdas, pero sí te varía la distancia al eje. Si te varía la distancia al eje, la inercia de las mancuerdas sí te van a variar. Y eso ya lo vamos a calcular. Ahora vos fíjate una cosa. Acá ya tenemos toda la información, lo que me pidieron, todo. Te dice por un lado que el estudiante está sobre un banco rotatorio que gira libremente sosteniendo dos mancuerdas. Es decir, se entiende que no hay fricción entre el eje y el sistema, no hay fricción. Entonces podemos considerar un sistema sin fricción. Quiere decir que ahí no tenemos pérdida. Y te lo están dando como dato. Ahora fíjate esto. Lo voy a dibujar como, discúlpeme lo hermoso de mi dibujo, pero vos fíjate que tenés el estudiante, a ver cómo puedo hacer para que se entienda que es un estudiante. Digamos que está con los brazos así. ¿Qué fuerzas están actuando en mi sistema? A ver. Y esto ya para analizar un poquitito si vamos a tener torques externos en el plano de rotación o en el eje de rotación. La fuerza es la normal, el peso. Tenés el peso, podríamos decir el peso del estudiante más el banco,
y tenés la normal. Estas fuerzas, y aquí este sería el eje, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Generará torque en mi sistema? No, porque no tiene dirección sobre el eje. Están sobre el eje de rotación. Estamos hablando respecto al eje de rotación o al plano de rotación cuyo eje es perpendicular. ¿Está? ¿Y qué es lo que va a pasar con los pesos de la mancuerna? Con respecto al eje de rotación. Giran. Claro, pero ¿aportará torque el peso de la mancuerna con respecto al eje de rotación? Sí. ¿Qué dicen al resto? Vos fijate No. que si yo digo que si esta es la distancia que tiene, la llamo L en forma genérica, esto no me va a aportar torque en el sentido del eje de rotación o en el plano de rotación, porque son fuerzas paralelas al eje de rotación. No están en el plano de rotación, sino están en forma perpendicular y paralela al eje de rotación. Quiere decir que los pesos de la mancuerna tampoco me van a aportar torque en el sentido de rotación de mi sistema, que es este. En todo caso, lo que me hará me generar algún esfuerzo en este sentido, pero no va a ser un torque en el plano de rotación, por lo tanto en el eje de rotación, ni para arriba ni para abajo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿cómo podemos considerar mi sistema? Sin torque externo. Sin torque externo. Muy bien, Julián. Entonces, para resumir, y aparte para hacer un poquito de memoria, para que nos acordemos, de paso, acuérdense que el torque, había una expresión que te decía que era igual al producto de la distancia al eje de rotación por la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. Vos fíjate que con estas fuerzas, primero que están siempre perpendiculares al plano de rotación o están sobre el eje. Quiere decir que esto no se cumple. Y esto tanto en cuanto estén sobre el plano. ¿Okay? Es decir, que en este caso particular tenemos mi sistema, que va a ser el estudiante más el banco más las mancuernas. Entonces ya, por lo que vimos, no actúa momento de torsión externo. De torsión. O torque, solemos llamar, externo. Entonces, ¿qué podemos decir? Acuérdense que esto recién lo vieron con Leo, que el torque es igual a la variación del momento angular con respecto al tiempo. Entonces, en este caso, sabemos que esto vale 0, por lo tanto, esto vale 0, por lo tanto, el momento angular inicial va a ser igual al momento angular final. ¿Hasta acá vamos? Sí. Sí. Y acuérdense, ¿a qué era igual el momento angular? ¿Qué elementos relacionaban?
L al momento de inercia Muy bien, y la velocidad angular. la velocidad angular. Ahora vos fíjate que cuando nosotros hablamos de momento angular inicial, hablamos de momento angular inicial de todo el sistema. Quiere decir que el momento angular inicial de todo el sistema va a ser el que aporta las mancuernas. Que ¿cuántas mancuernas tenemos? 2. 2. Entonces, como aporta el mismo momento angular, porque está separada la misma distancia y tiene el mismo peso, podemos decir que es 2 veces el momento inicial de la mancuerna más el momento angular, vamos a ponerlo así, del estudiante más el banco inicial. Y el momento angular final va a ser 2 veces el momento angular de la mancuerna final más el momento angular final del estudiante más el banco. Y recordando esta fórmula, vos fíjate que esto nos quedaría tanto como 2 por la inercia de la mancuerna inicial por la velocidad angular inicial más la inercia del estudiante más el banco por su velocidad angular inicial. ¿La inercia del estudiante con el banco va a variar? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? La inercia, el momento de inercia del estudiante con el banco, ¿va a variar? Porque dijimos hoy. No. No. Y habíamos dicho que la mancuerna sí va a variar. Y la final va a ser también, así ya terminamos de expresarlo y vamos a empezamos a reemplazar. ¿Y cuánto valdrá la inercia, o cómo haré para calcular la inercia de las mancuernas? ¿Cómo podemos considerar la mancuerna? Un medio por la masa por el radio. Tenemos R, tenemos la masa, tenemos un medio. Eso sería un medio de la masa por el radio cuadrado, sería si nosotros lo consideramos como un cilindro sólido. Pero nosotros la mancuerna la podemos considerar como un objeto puntual. Entonces, la inercia, está bien igual, pues te pegaste cerca. La inercia de las mancuernas inicial va a ser igual a ¿qué? A su masa por la distancia inicial al cuadrado al eje de rotación. La masa son 3 kilos. ¿Y la distancia cuánto valía la inicial? Distancia no debería ser R. Se puede llamar R o L. Sí, sí. Ya, Lo bueno, que Ya me interesa puede es que al cuadrado. si querés llamarla RI o R grande, no afecta. Es más, acá me está faltando, acá me faltó poner un dato. ¿Sabes que me faltó poner un dato? El valor final. Las mancuernas De todas están a un maneras, metro del eje de rotación. no, acá está. Sí está. Es la final. Si querés llamarla R o L.
Importante que este es el valor inicial, la distancia inicial y esta es la distancia final. Y que lo pueden llamar R tranquilamente. Si quieren llamarlo R grande y después R chica. Dale. ¿Cuánto te queda esto? Uno por uno, Te queda 3, bro. te quedan 3, sí. Te quedan 3 kilómetros al cuadrado, pues esto está elevado al cuadrado. Y la inercia de la mancuerna final va a ser igual a la masa de la mancuerna por L final al cuadrado. Te quedan 3 kilos por 0,3. 0,30. Sí, 0,30 metros al cuadrado. Yo ya había hecho la cuenta. Si quieren haganlo ustedes, chequearlo, porque me puedo equivocar. ¿Puede ser que quede 0,27? 0,90. 0,9. El resultado final. 0,3 elevado al cuadrado por 3. ¿0,3 al cuadrado te Ah, queda sí, 0,0? 0,27. Buenísimo, bueno. ¿Se puede borrar esto? No, todavía no. Vale, dale. Esto lo voy a remarcar porque ahora que tenemos la inercia y todo, vamos a volver a esta expresión. Si querés, esta la llamamos 1, 2, 3. Nos están quedando 2,21 minutos. 2,21, 2 minutos 15, 14, saltó a 13. Uy, ¿qué pasó acá? Listo, yo lo copié. Genial. ¿Se puede borrar, chicos? Sí. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a reemplazar los valores de inercia que obtuvimos de las masas, de las mancuernas. Acá tenemos la inercia esta y tenemos, directamente lo vamos a reemplazar en estas expresiones y a su vez esta la vamos a reemplazar acá. Entonces, puede fallar. Entonces habíamos dicho que habíamos dicho que el valor inicial es igual al valor final. Y habíamos dicho que esto era igual a 2 veces la inercia. Ya se va a cortar, profe. Sí, ya se corta. Ahí les Bueno, hasta donde mandé la llegue. animación de lo que sería lo que está haciendo Marcelo, ¿no? Ah, bueno. Ah, bueno, cuando se corta y lo tomamos. Me deja un cachito más.